práctica de lo que es una economía en el día a día. Y si ustedes quieren ver la evolución, fíjense lo que representa el comportamiento de los consumos, hoy en día 66%. Y eso es lo que le garantiza a uno que durante el próximo año, con casi absoluta seguridad, este país va a seguir para adelante sin que tenga un riesgo grave por el endeudamiento de los hogares. La variable que revienta una sociedad en el lado del consumo es cuando ese consumo se da todo con base en endeudamiento. Pero la transformación importante de Colombia es que se ha aumentado la base de consumidores de forma importante y en este momento la deuda, aunque es alta, es menos alta que lo que fue en el año 98 cuando la economía se nos fue a pique. Vamos adelante y llegamos a la parte de la diana. Sigamos, que todos estos son los análisis de consumo de cómo está funcionando la economía colombiana en estos días. Estos son los reportes mensuales que genera una firma que es la que hace todo el análisis al Éxito y a Looker y a las empresas grandes de ver para dónde va la economía, y yo soy muy cercano de quien las hace y él me las pasa para yo también cómo van mis impuestos. Entonces yo puedo hacer los proxies de cómo va a ir el recaudo en función de cómo va el consumo de la gente, pero esta parte es supremamente técnica y no creo que sea del caso. Aquí sí es importante, yo les digo cuál es el nivel de endeudamiento, que es creo que es la siguiente. Miren el crecimiento de la colocación de crédito, que esa es la variable que le avisa a uno cuando se tiene que preocupar. El consumo es maravilloso en la medida que corresponde a ingresos libres después de invertir de la gente. Y si ustedes ven, el crecimiento del crédito de consumo en Colombia ha crecido de forma muy importante. Y hay una transformación que para la DIAN es fundamental. Y es que cuando yo vi las cifras financieras al día por última vez en el año 2005, Colombia tenía 2.6 millones de personas con tarjetas de crédito. Hoy en día tenemos casi 10 millones de personas con tarjetas de crédito. Entonces el crédito en Colombia se ha profundizado 5 veces. Eso es una transformación de la economía colombiana sin precedentes. Y si ustedes ven, eso se ha acompañado con un crecimiento muy importante en el crédito de consumo. Afortunadamente se está estabilizando. Si esa línea roja del primer cuadro estuviera disparado, uno empezaría a asustarse, porque eso es lo que lleva a las crisis, lo que está pasando hoy en España, lo que pasó en Grecia, que el exceso de endeudamiento de los hogares los lleva a unas quiebras masivas, a una caída del valor de los activos y a una crisis de aumento del desempleo aterradora. Lo que es muy triste y una de las grandes calamidades nuestras como sociedad es que no hemos sido capaces de volver a financiar vivienda. Y uno de los sectores importantes generadores de empleo en Colombia lleva paralizado aproximadamente más de 12 años, desafortunadamente. Y miren el crecimiento de tarjeta de crédito en la parte de abajo, esa línea roja, lo que eso representa. Ese crédito es muy bondadoso si se maneja bien, es un asesinato si se maneja mal para cualquiera de ustedes que tenga deuda con tarjeta de crédito, porque en el momento en que ustedes no puedan pagar el saldo completo a final de un mes o 2 meses, la tasa de interés del 24% se los va a comer vivos. Entonces eso es lo que a uno le preocupa cuando uno mira estas cifras, y es una de mis mayores preocupaciones y por eso se las pongo. Y esa es la cifra que al Banco de la República lo trasnocha. Ese cuadro rojo les muestra del total de compras, cuántas de esas compras se está haciendo con crédito. Y ustedes sí ven una desafortunada tendencia en que esos niveles de consumo que están manteniendo el dinamismo de la economía colombiana se están dando con una tendencia desafortunada en que una parte muy importante de ese consumo se está dando con base en deuda. Y eso, si se estanca ahí, está bien. Si eso llega a crecer, las cifras del 35, 40%, uno se jodió. Porque eso no es sostenible. Nadie puede mantener endeudamientos del 40% del consumo con base en deuda. En un momento dado todo el mundo va a tener que meter un frenazo absoluto, porque no va a tener más endeudamiento y le va a tocar empezar a pagar las deudas. Y ahí todo el mundo se va de mula y el aparato se le frena. Entonces, es por eso que el Banco de la República da mensajes de que la tasa de interés va a subir, porque la economía colombiana en este momento no se puede dar el lujo de seguir manteniendo un crecimiento desde el nivel de endeudamiento. Y si ustedes miran otra vez el cupo de uso de las tarjetas de crédito, que llegó a un asustador 37%, está otra vez creciendo para el lado que no es. Entonces es bueno que eso se vaya moderando de a poquitos. Los que estén con mucha deuda
yo creo que ese es un momento en que vale la pena empezar a frenar. No frenar totalmente, pero sí ir frenando e ir moderando el nivel de consumo de los hogares antes de que la situación se vuelva crítica. Y ese es el análisis de IVA, pero no quiero hablar de eso por todo el palo que me han dado últimamente en medios, que ha sido tan mentiroso y tan desafortunado. Sigamos y yo les muestro, démosle adelante y llegamos a las cifras mías, que son más divertidas. Este es un tema que va a ser de fondo en el TNC, doctora Claudia, y es un tema donde la DIAN va a ser fundamental. Y este es uno de los riesgos, y aquí en Antioquia es un tema para darle bolas. Hay un crecimiento muy importante en las compras por internet, producto de la profundización de la tarjeta de crédito. Si usted tenía 2 millones que podían comprar por internet, hoy ya tiene 10 millones. Y usted tiene unos diferenciales de precios entre Estados Unidos y Colombia muy importantes. Ropita para niños en Estados Unidos, una pijamita bonita, caliente, vale $5. Aquí en Colombia vale 70.000 pesos. Es de 5 a $30, una diferencia de 6 veces el valor. Y usted está teniendo un crecimiento muy importante de las compras en línea. Hoy en día muchos de los almacenes americanos de internet ya le ponen valores en pesos y le despachan a Colombia. Sears, Amazon, todos los de ropa. Y se está generando un mercado muy importante de ventas en internet desde los Estados Unidos a Colombia, con un problema muy grande, y es que si nosotros no somos capaces de controlar los impuestos, podemos tener una competencia desleal brutal entre esos productos importados sin aranceles y sin IVA y los productos nacionalizados con aranceles y sin IVA y con IVA. Hoy en día un televisor en góndola de al costo o al éxito es más caro que un televisor que entre sin pagar impuestos comprado por internet, y es ahí donde la aduana va a ser absolutamente determinante, y la capacidad que nosotros tengamos de negociarle a todas esas grandes casas de venta por internet que empiecen a generarnos un mecanismo de una retención de los IVAs de la nacionalización en cabeza de las tarjetas de crédito. Esa es una discusión que hay que tener con American Express, con Visa, con Mastercard a la brevedad, porque con ese comportamiento, si nosotros no generamos unos IVAs presuntos en todas las transacciones por internet, podemos hacerle un daño fenomenal a los comerciantes y al aparato productivo de este país. Y en zonas con una cierta tradición comercial como es Antioquia, este es uno de los riesgos grandes de nuestro aparato productivo. Siguiente. Démosle a la última. Demos una más. Adelante. Dele que la deuda pública nos aburre. Yo quiero llegar a mis impuestos, que son más divertidos. Eso es la base anterior, que es una salvajada. Miren la evolución del parque automotor. Estamos casi que duplicando el parque automotor sin haber duplicado el nivel de infraestructura. El carro es uno de los consumos que muestran progreso y que tienen todo tipo de simbolismos sociales. Hoy en día es una fuente de recaudo de impuestos muy importante, y en la medida en que la sociedad se enriquezca, que se está enriqueciendo gracias a Dios, ese es uno de los temas de consumo con más inercia y con mayor crecimiento. Entonces es muy probable que tengamos en cuestión de 7 años 3 veces el número de carros que los que tenemos hoy en día, y ese es uno de los retos para las administraciones públicas locales probablemente más aterradores si uno no logra generar mecanismos de transporte público que desincentiven el uso del vehículo para ir a trabajar y que se vuelva una cosa para hacer compras, para fines de semana, para paseos. Uno va a acabar colapsando las ciudades colombianas con un costo fenomenal para todos sus ciudadanos. Démosle ya y termino en 2 minutos con las ilusiones de la DIAN. Ese es todo el tema de los logros del Distrito Uribe, de la parte de seguridad, y ya estamos llegando a mis impuestos. Así va a ser la historia de la reforma tributaria, y dejen acá un segundo con el anterior. La razón por la cual nosotros creemos que es urgente una reforma tributaria es que es inexplicable que Colombia tenga la 7ª peor distribución de ingresos del mundo. O sea, que Colombia esté hoy en día con los niveles de ingresos de Argentina, pero que tenga la misma distribución de ingresos de Angola o desafortunadamente de Haití, es
y está probado empíricamente uno de los riesgos de conflicto social más grandes que se pueden tener. Sociedades con altos niveles de desigualdad, desafortunadamente, casi siempre terminan con problemas de violencia. Colombia es un país que ha tenido problemas de violencia, que tiene problemas de violencia, no puede mantener un caldo de cultivo con una distribución de ingresos que es una de las peores de la humanidad y que es una vergüenza para cualquier colombiano. Y ustedes ven aquí la gran falla que tenemos hoy en día, y es su sistema tributario y su sistema presupuestal. Estas son cifras de la OECD. Si ustedes miran la desigualdad colombiana antes de impuestos y transferencias, es terrible. Eso es lo que mucha gente llama la distribución del mercado, que tiende a ser muy desigual en todas las sociedades. Es una de las grandes fallas del capitalismo. Pero el capitalismo lo han logrado morigerar a través del Estado, y si el Estado existe y es sólido, logra a través de subsidios a los pobres de educación gratuita de calidad, de salud, generar sociedades justas. Colombia, el Estado desde el punto de vista social no logra nada. Se ha hecho un enorme esfuerzo presupuestario en los últimos años, se han generado familias en acción, se generó todo el proceso del CISBEN, se ha aumentado el gasto en educación pública, se ha aumentado el gasto en salud pública. ¿Por qué no se logra ningún impacto en la distribución del ingreso? La razón muy básica es que el gasto más grande que tiene Colombia hoy en día son las pensiones de 1 millón de personas, que son todas del 5% más rico de este país, que tienen un subsidio que supera los 2.000 millones de pesos por persona. Pensiones de exfuncionarios del Banco de la República, no mi padre, que de manera muy oportunista demandaron a la institución para que les pusieran los viáticos, el conductor, todos los gastos de representación como base pensional, y terminaron con pensiones que son hoy en día 30 millones de pesos mensuales cuando cotizaban sobre 6 o 7. Todo eso se paga con sus impuestos. Las pensiones del Congreso, de altas cortes, pensiones de 20 millones de pesos mensuales, en un país donde el 95% vive con menos de 1,5 millones. Hoy en día Colombia se gasta 28 billones de pesos en las pensiones de 1 millón de personas, y se gasta 22 billones de pesos en la salud de todos los colombianos y en la educación de todos los niños de estratos populares. Entonces, cuando uno se gasta 28 billones en el 5% más rico y se gasta 20 en todos los demás, el sistema presupuestal tiene un problema muy severo. Pero tiene otro más severo aún, y es que cuando entra a distribuir impuestos porque cobra más a los ricos y menos a los pobres, no sucede así. El impuesto de renta en Colombia, las personas de salarios bajos hoy en día pagan una tasa mayor que las personas de altos ingresos. Y eso es un absurdo, pero es una realidad, porque en Colombia las personas que ganan menos de 100 millones al año no tienen la opción de declarar, y si trabajan por contrato, y de los 20 millones de personas en Colombia que trabajan, 9 millones trabajan por contrato, todos los que trabajan por contrato tienen retenciones del 11%, y esas retenciones son definitivas y son impuestos. Usted tiene personas de salario mínimo que están por contrato y que están pagando casi que un salario al año en impuestos, mientras que tiene personas que ganan 8 y 9 millones mensuales y tienen 40 millones de pesos sobre los cuales no tienen que pagar un impuesto, cortesía del sistema actual. Y después usted le mete IVA, y obviamente pues el IVA nunca mejora las cosas. Miremos un poquito qué pasa en el mundo. El sistema inglés, el capitalismo desafortunadamente tiene ese defecto. No es un sistema que promueva justicia social. La distribución del ingreso en Inglaterra es horrorosa también, pero tiene un Estado con la visión de grandes literatos como George Orwell. Al final de la Segunda Guerra Mundial escribe un libro maravilloso en el cual él dice: la única forma de superar las atrocidades de la guerra es que exista un Estado que sea capaz de acabar con las injusticias que la suscitaron. Y el sistema de salud y el sistema de educación inglés y el sistema de transporte público son sistemas que claramente le dan oportunidades a una gran parte de la sociedad, y ese 52 de Gini se baja a 39. Tienen unos impuestos absolutamente progresivos. Una persona que tiene ingresos superiores a $1 millón paga como mínimo el 30 y pico % de su ingreso, y los que son muy ricos pagan el 45% de su ingreso en impuestos. En Colombia, el segundo mayor ingreso
en el país, que es de una cifra no menospreciable, de 280.000 millones de pesos al año, 140 milloncitos de dólares, paga un magro 500